Queremos hablar rapidito, el hermano Luis Felipe y yo, sobre por qué defender la fe y si defender la fe es importante, preguntarnos si debe haber una forma adecuada de hacerlo. Y por eso es que vamos a hablar de esto y de Cornelius Van Til, presuposicionalismo y todas estas palabras que pueden sonar muy grandes, pero realmente creo que en varias conversaciones podemos atajarlas y ver cómo las trabajamos. Así que, hermano, quisiera que empezáramos de inmediato. ¿Por qué? Sin saludo ni nada. Así es. ¿Por qué defender la fe? Bueno, hermano, yo creo que tenemos dos razones escriturales para defender la fe. La primera es porque es un mandato apostólico. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 3, verso 15, escribe lo siguiente: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, eh, las palabras que él utiliza y que nosotros hoy traducimos como presentar defensa es lo que llamamos el mandato apostólico de la defensa de la fe. Y hay una segunda razón relacionada con el mandato apostólico, con incluso del mismo de nuestro Señor Jesucristo, de ir y predicar a las naciones y hacer discípulos. Está relacionado en que el argumento apologético es en sí mismo una predicación evangelística, y lo contrario, la predicación evangelística es al mismo tiempo un discurso apologético. Entonces, evangelismo y apologética son inseparables. Entonces, si queremos ser fieles a la predicación del Evangelio, debemos entonces prepararnos para presentar, como dice el apóstol Pedro, eh, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces hay una autoridad y hay razones suficientes para que podamos abordar este tema y que no huyamos de él. Así que gracias por esa introducción, hermano, porque es muy importante, es fundamental para el cristiano. Claro, a veces suena de una forma eh, que defender la fe implica, o pensarán muchos que implica, estar muy estudiado en libros, muy llenos de información y algo complejo. Pero creo que si logramos el objetivo de hacer varias conversaciones sobre este tema, podemos al final explicar cuán simple a la hora de la verdad esto se puede llevar, a menos que usted difiera conmigo, hermano. No, es que justamente uno puede señalar que el verso que es fundacional para la tarea apologética en el sentido de que sirve como mandato, no está claro eh, si se refiere únicamente a la defensa como discurso, Ok. ¿sí? Porque dice con mansedumbre y reverencia. Entonces, desde ese punto de vista, la apologética no es meramente el discurso intelectual, sino que es cómo nos acercamos a algo tan simple como cómo tratamos a nuestro prójimo. Oh, wow. Lo que pasa es que la influencia del pensamiento moderno ha cargado de intelectualismo la labor apologética. Pero en general, eh, o sea, y históricamente ha sido así, ¿sí? El cristianismo, cuando floreció, es cuando tenía menos espacio para el discurso público, ¿sí?
cuando tocaba ser manso y, y actuar con mansedumbre y con reverencia. O sea, no con el discurso, sino con cómo actuaba con respecto a los impíos. Qué interesante que venga eso de usted, hermano. Muy interesante para mí, en lo personal. Bueno, entonces, ya que dice eso, hermano, la forma en que nosotros vamos a defender la fe, y sé que estoy diciendo forma y es una palabra general, pero la forma en que nosotros defendamos la fe es importante, o podemos hacerlo como sea. Pues si o sea, una vez que ya hemos establecido que está ligada al Evangelio, ¿sí? A la predicación evangelística, entonces ya estamos implicando el hecho de que la forma debe ser tal que no contradiga el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Muy importante. Y bueno, en un momento hablaremos sobre la apologética de Cornelio Bantil. Sí, eh, sí, y ahora que estamos hablando de la forma, eh, podemos hablar de la metodología de apologética. claro. Nosotros distinguimos entre distintas metodologías. Si está la metodología de presuposicionalista de Cornelio Bantil, la metodología clásica y la metodología evidencialista o probatoria. Entonces, Bantil criticaba del evidencialismo y de la apologética clásica el hecho de que tu acercamiento neutral a la cuestión de la verdad del Evangelio socavaba el mensaje evangelístico. O sea, porque por un lado, el Evangelio es un mensaje de vuélvanse al rey. ¿Sí? El Evangelio, en el contexto en que se utiliza la palabra evangelium en el Nuevo Testamento, era un papel de un rey que enviaba a una ciudad. O se rinden o yo vengo y tomo la ciudad por las malas. Entonces, hoy nosotros volvemos, han pasado 2000 años desde esa forma de hablar hasta nuestra forma de hablar actualmente. ¿Sí? Entonces nosotros generalmente obviamos que el Evangelio es un ultimátum militar. Wow. De hecho, en segunda de Corintios 2:10 decimos, llevando cautivo todo argumento de la obediencia de Cristo, la palabra que se utiliza por cautivo es preso de guerra. Griego para cautivo es preso de guerra. O sea, el contexto en el que el Nuevo Testamento se escribió y muchas de las frases que tienen una carga militar. Entonces, el Evangelio no puede presentarse con la pretensión de neutralidad. ¿Sí? Uno no, el evangelista en el contexto del Nuevo Testamento no iba a la ciudad y, y pretendía establecer que el rey de quien él era un delegado realmente existía o era más poderoso que el rey de la ciudad a la cual se le extendía el evangelio. Por eso se habla de Entonces, Rey de Reyes. claro, y el evangelio del rey de reyes ofrece dos alternativas: o nos volvemos a él o la muerte. Arrepentidos o ciertamente moriréis, dice el Lucas capítulo 13, Lucas 13. Y entonces, esa forma de hablar tiene que ser consistente entonces lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer a la hora de transmitir el Evangelio. Claro, hermano. Mire, hay un famoso apologista clásico que es William Lane Craig, y él, para defender la historicidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice que no es necesario ponerse la carga de la infalibilidad de la Escritura.
¿Y por qué eso es un problema, hermano? Claro, porque entonces no podemos presentar el mensaje del Evangelio como un ultimátum. Estamos ¿Sí? asumiendo entonces que Que las pretensiones pertenecemos... que las pretensiones de divinidad, ¿sí? Porque en última instancia, cuando nosotros decimos que Jesucristo, nuestro Señor, es Rey de Reyes y Señor de Señores, es una carga de divinidad. ¿Sí? Entonces, el discurso apologético de, mira, yo puedo presentarte este argumento apologético y luego conectarlo con un discurso evangelístico, está ocurriendo a dos niveles de autoridad muy diferentes. O sea, está hablando de un rey que no tiene ninguna autoridad para exigir lo que exige cuando dice arrepentidos. Entiendo. Entonces no podemos presentar ningún argumento que contradiga esa realidad, Uh-huh. que contradiga que lo que estamos Mira, otra trayendo... forma otra forma de plantear la cuestión Sí, es pensando en lo que pasó en el Edén. ¿Sí? Cuando la serpiente se le presentó a Adán y a Eva, les ofreció una alternativa a la palabra de Dios. Se suponía, según lo que decía la serpiente, que Adán debía determinar si lo que Dios decía era verdadero o no, ¿cierto? sí, Entonces, a menudo la crítica de Bantil ha sido malinterpretada en este punto, porque él habla de de la autonomía en dos sentidos. Uno lo hace para hacerse referencia al asunto de la no neutralidad, ¿sí? Pero en otro sentido lo hace para referirse a la idea de que el hombre es independiente de Dios. O sea, no aquí en el sentido de la neutralidad, sino en el sentido metafísico, ontológico. ¿Sí me sigue? sí. Ok. El punto es que cuando Adán le dice, cuando la serpiente le dice a Eva, lo que le está diciendo es eso, que hay cierta ultimidad en Adán, en ella, en Eva también, por la cual Dios no podía decir lo que dijo. O sea, y en virtud de esa autonomía, en el sentido de independencia de Dios, en el sentido de que Dios no podía juzgarla, entonces es que procede eh, la acción de Adán de comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Eso implica que el juicio que llevara Adán debía ser basado o en la autoridad de Dios o negando la autoridad de Dios. Y ya, no hay otra. Sí, así es. Así es. Sí, Y nosotros, en última instancia la decisión que Adán debía tomar era, ¿Dios es autoritativo sobre mí o no lo es? Pero incluso plantearse la cuestión ya era decir que Dios no era autoritativo para Adán. entiendo, ya había hecho un juicio Claro. previo a la decisión de comer. Sí, ya había determinado Adán que él podía decidir eso sin referencia a Dios. Ok, entendido. Ahora, conectándolo a esto, de la defensa de la fe, del evangelismo, entonces nosotros no podemos usar algún método o alguna forma en la cual nosotros vengamos a hacer lo mismo, a imitar lo que hizo Adán. ¿Es cierto? Eso es lo que nos está trayendo, hermano. Claro, en cierta forma no es ni siquiera a hacer lo que hizo Adán. La inconsistencia viene en esto, porque entonces el apologista está haciendo las veces de serpiente. Mira, puedes tú tomar y formar tus juicios sin
referencia, sin depender de Dios, sin tomar en cuenta la autoridad divina sobre ti. O sea que no estamos usando a Adán, sino la serpiente como Estamos siendo referencia. cual serpiente que insinuó a Adán a que coma el árbol del conocimiento del bien y del mal. Wow, eso es fuerte y tengo muchas palabras en la mente, pero no quiero complicarlo más. Entonces, ¿y qué hacemos, hermano? ¿Cómo detectamos, por ejemplo, cómo podemos nosotros detectar que estamos siendo serpentinos a la hora de predicar el evangelio? Pues en cierto modo, cuando pretendemos que nuestro intelecto determina la totalidad de las cosas. Cuando creemos que nuestro método, implicamos que nuestro método es capaz de decirle a Dios lo que es posible incluso para Dios. Eso, eso significa que usted me está diciendo que yo no puedo razonar, que yo tengo que ser un irracional. No, o sea, cuando Dios crea a Adán, efectivamente podía razonar, pero sus razonamientos tendrían que ser una reconstrucción o operar bajo los términos factuales que Adán ya tenía, de los cuales Adán ya tenía conocimiento. ¿Sí? Entiendo. El desafío del apologista es exactamente el mismo, llamar la atención sobre el hecho de que o bien pensamos los pensamientos de Dios o bien pensamos los pensamientos de la serpiente. Entiendo. Entonces, ya que nos vamos por ahí, hermano, eh, y nosotros queremos tocar la figura de Cornelius Van Til, que es muy importante para esta conversación y el resto de las conversaciones, si el Señor nos permite tener. ¿Qué entonces viene a traernos Van Til? ¿Y por qué es tan importante en referencia a esto de no caer en la trampa? Pues yo creo que la relevancia de Cornelius Van Til es porque viene a ser las veces de sistematizador. Pues ya todas las ideas que muchas veces se le adjudican a él ya estaban en la teología cristiana, más específicamente en la teología reformada. Pero nadie se había preocupado realmente por un método apologético que fuese consistente con la enseñanza protestante sobre la autoridad divina, sobre la ultimidad de Dios, sobre la soberanía divina, sobre el pecado del hombre. Entonces, todas esas enseñanzas ya estaban en la teología cristiana, no ni siquiera en la teología reformada. Solo que los teólogos reformados fueron mucho más sistemáticos que sus predecesores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la doctrina del pacto de Cornelius Van Til, efectivamente, la doctrina reformada que sostuvieron todos sus predecesores. Entonces, sobre esa teología del pacto, los teólogos reformados hablan de un pacto de obra. Y Adán tenía conocimiento de ese pacto de obra en cuanto fue creado. Su mente fue creada con la capacidad intelectual de entender los términos del pacto. Y los términos del pacto le fueron comunicados una vez que fue creado. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. como esas capacidades de razonar son naturales en el ser humano, y la escritura señala que a causa del pecado se han visto atrofiadas hasta cierto punto. Van Til se apropia de esa enseñanza cristiana y lo pone en un punto que llama la atención al apologista y dice que debe ser consistente con su enseñanza sobre esa doctrina, que no puede estar presentando un argumento apologético que esté ignorando el hecho de que el incrédulo tiene un motivo personal para rechazar el evangelio, ¿sí? De hecho, el apóstol Pablo dice, porque el hombre carnal es hostil hacia las cosas espirituales. Entonces, en cierto sentido,
su relevancia es esa, de que está tomando muchas doctrinas cristianas y las está poniendo en contacto directo con el método apologético. Eso me interesa, hermano. Es como una desconexión que había eh, en, en ciertas esferas del mundo cristiano. De defender la fe es distinto de presentar el Evangelio, es distinto Ujú. de discipular, es distinto del resto de la vida. Y al parecer, el hermano Bantil va a traer una forma en la cual no solamente niega, sino muestra lo contrario, que todo está básicamente unido y que por ende, como defendamos la fe, es como también nosotros discipulamos las naciones. Y a mí me interesa eso, me interesa que hablemos de Bantil, y creo que, no sé si esto le ayude a que continúe comentando, pero entonces me preguntaría, ¿qué entonces significa esto de presuposicionalismo? En ¿Qué, cierto modo, qué es eso? en cierto modo, presuposicionalismo es un término, como muchos de los términos y de las etiquetas que se utilizan, un accidente histórico, un happy accident, como decía un pintor de televisión cuando tiraba un color que no era. Un happy accident, un accidente feliz. El asunto es que Cornelio Bantil, hasta mucho antes, hasta 1948, no usaba la palabra presuposicionalismo para dirigirse a su método. Es decir, han pasado aproximadamente 25 años desde sus primeros escritos hasta 1948, cuando él empieza a utilizar el término presuposicionalismo. Resulta de que no es un término que ningún presuposicionalista se haya inventado. Bantil solía referirse hasta ese entonces a su método como apologética reformada. Ok. Entonces, uno de sus críticos, puesto que Bantil efectivamente habla mucho de presuposiciones, de razonar por presuposición, acuñó el término presuposicionalismo y vició toda la discusión posterior con ese término. Porque Cornelio Bantil está usando presuposición en uno o dos términos relacionados, pero entonces el que acuña el término presuposicionalismo, que es un teólogo de nombre James Oliver Buswell, escribe un artículo haciendo referencia a un alumno de Bantil, que después se diferencia de Bantil en cuanto al método apologético. Y llama la atención primero de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer responde al artículo de Buswell. Luego, Buswell responde a Schaeffer, pero apuntando ya directo contra Bantil, Oh, en un artículo que se titula El manantial, la fuente del presuposicionalismo. Y señala Bantil. Entonces, Bantil desde entonces empezó a utilizar el término entre comillas, uno ve que él se refiere al presuposicionalismo entrecomillado. Y sin embargo, hay quienes dicen que luego de 1951 volvió a modificar su terminología para evitar otra crítica. Cuando Bantil habla del argumento trascendental, entonces algunos vinieron a decir que Bantil era un idealista, un kantiano, entonces volvió a modificar su terminología para evitar esa crítica. entiendo. Entonces, ¿y qué podemos decir en 2 minutos? Un minuto. ¿Qué rayos es eso de Del una presuposición? presuposicionalismo. Sí, y una Una presuposición. presuposición. Porque creo que es más Es lo que sencillo decir pasa, una presuposición para entonces luego... lo que pasa es que es una Bueno, palabra polisémica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una presuposición es una creencia, puede ser una creencia
de la cual uno puede o no estar consciente y es fundamental para el resto del sistema de creencias. ¿Sí? Esa es una definición. Otra definición es el significado, esto es en lingüística pragmática, ¿sí? Es el significado que debe ser cierto para que la oración tenga sentido, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a mi hermano si ya dejó de molestar, estoy suponiendo que en el pasado mi hermano andaba molestando, ¿sí? Eso que debe ser cierto es lo que se le conoce como presuposición. Luego hay dos definiciones un poco más de nicho que son más o menos en el sentido en que las usó Bantil y están relacionados con las condiciones previas de inteligibilidad. Condiciones previas Una, de inteligibilidad. Ok. sí, una condición previa de inteligibilidad es lo que debe ser el caso en la teoría del conocimiento para que algo en epistemología tenga sentido, ¿sí? Por ejemplo, para Bantil, por ejemplo, debe ser el caso que Dios existe para que el conocimiento en su totalidad sea posible. Entonces, Dios, según Bantil, y según esta definición, es la presuposición en el sentido de la condición previa de inteligibilidad. Entonces, en este sentido, dice Bantil que incluso quienes no creen en Dios presuponen a Dios, lo cual me parece que también se percata de eso John Frame en un libro que se titula Apologética para... No, en un libro que sobre Bantil, sí. John Frame escribió un libro sobre el pensamiento de Cornelius Bantil y trata un capítulo completo sobre bueno, no un capítulo, pero en uno de sus capítulos dedica una sección completa a los usos que Bantil hace del término presuposición y se da cuenta de esto, que si presuposición es una creencia, entonces cuando Bantil dice que el antiteísta presupone teísmo, entonces está diciendo una cosa que es autocontradictoria, pero Bantil no está refiriéndose a una creencia que se asume, está haciendo referencia a las condiciones trascendentales que hacen posible al conocimiento. Ok, entonces ahí ya tendríamos que hablar de los trascendentales. Que me gustaría dejar De, esa de los, discusión, sí, de los del, argumentos del, trascendentales. sí, del argumento Me trascendental, gustaría sí. dejar eso ya para una próxima. Me gustaría que entonces, hermano, en unos segundos cerrara por lo menos esta discusión. eh, ¿Qué le merece resumir ahí y finalizar? Bueno, yo creo que eh, si queremos ser consistentemente cristianos, debemos preocuparnos por presentar una defensa de la fe que sea consistente con la doctrina que se enseña en la Escritura, ¿sí? Entonces, siendo así las cosas, no tenemos eh, la alternativa de la neutralidad. Y cuando no tenemos la alternativa de la neutralidad, entonces para ser consistentes tenemos que partir de la Escritura como la enseñanza autoritativa y autorizada de Dios para presentar el Evangelio y por lo tanto para defender la fe. Entiendo. Ese es un muy buen lugar donde dejar esta primera parte de la conversación, hermano. Gracias. Y No, hermano. espero poder seguir ya hablando ya más de fondo de todos estos términos y todas estas cosas que estamos tratando. Gracias, hermano Luis. Okay, gracias a usted, hermano. Igualmente. El Señor le bendiga.